¿Quieres saber qué fue la Primera Guerra Mundial? Abuelo, dime todo lo que sepas de la Primera Guerra Mundial. ¿La Primera Guerra Mundial? Yo luché en ella. Claro que mentí sobre mi edad para poder alistarme. ¡Mire qué dibujo he pintado! Hoy tengo por delante uno de los mayores retos a los que me he enfrentado en la cuna del Halicarnaso. Abordar uno de los procesos bélicos más importantes y atrayentes de la historia. Seguro que has oído hablar de ella, la Primera Guerra Mundial. O la Gran Guerra, como se la conocía antes de que hubiese una segunda. A menudo este conflicto ha sido eclipsado precisamente por la Segunda Guerra Mundial. Ya sabéis, Hitler, los nazis, el desembarco de Normandía, etc. Pero no nos engañemos. El conflicto más importante, más definitorio para nuestro presente fue precisamente el que ocurrió entre 1914 y 1918. Multitud de películas, series, documentales, novelas e incluso videojuegos... Vamos, ¡ay! ¡Sí, toma, por la espalda! La han tratado, porque la Primera Guerra Mundial es el origen de todo. Surgió como resultado de las tensiones imperialistas que estudiamos en este vídeo anterior y será el origen más adelante de, por ejemplo, el comunismo de la Unión Soviética o el fascismo que surgirá en Italia y que se extenderá hasta Alemania, convirtiéndose en el nazismo de Hitler. Todo ello empujará al mundo a una guerra suicida, la Segunda Guerra Mundial, cuyo origen, como podrás comprender, es la primera. No te pierdas este interesante vídeo. Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte. Comenzaremos estudiando en este vídeo cuál fue el contexto histórico de comienzos del siglo XX que alumbró a la Primera Guerra Mundial. El mundo a comienzos del siglo XX se caracteriza por un concepto llamado paz armada, que no tienes que olvidar. Esta paz armada se caracterizaba de la siguiente forma. En primer lugar, por las tensiones imperialistas que entre las principales potencias europeas están teniendo a lo largo del mundo por controlar continentes como África o Asia. En segundo lugar, se caracteriza por estas rivalidades económicas causadas por la Segunda Revolución Industrial. Estas tensiones imperialistas hará que todas ellas intenten llevar a cabo una carrera armamentística para armarse de cara a una futura guerra. A todo ello precisamente se le conoce como paz armada, un periodo en el que no hay apenas conflictos bélicos importantes, pero en el que las principales potencias se están armando por si lo hubiese. Otra de las características de esta paz armada será el sistema de alianzas de finales del siglo XIX y comienzos del XX, que creó en las principales potencias europeas dos grandes bandos. La Triple Alianza, una alianza formada por Alemania, Austria e Italia, caracterizada por el dominio de Bismarck hasta finales del siglo XIX, y la Triple Entente, promovida por Francia, aliándose con Inglaterra y Rusia para hacer frente al auge de esta nueva Alemania. Estas son las características de Europa a comienzos del siglo XX. Vamos a estudiar ahora cuáles son, de entre estas características, aquellas que serán causas de la gran guerra que se avecina. La primera de las causas que vamos a estudiar será el conflicto directo entre Alemania y Francia. Como ya sabemos, Alemania es un país que surge en el año 1870 tras una guerra contra Francia, tras la cual Francia tendrá un gran sentimiento de revancha. Estas tensiones entre Alemania y Francia se materializarán sobre todo en unos territorios en concretos, aquellos fronterizos entre ambos países, Alsacia y Lorena, que ambos pugnaban por su control. Otra de las causas que llevará a la Primera Guerra Mundial será el cambio de estrategia en la política exterior alemana. Hasta el año 1890, el canciller Otto von Bismarck se caracterizará por una política internacional basada en la diplomacia, es decir, en llegar a acuerdos entre potencias para evitar los conflictos. Pero a partir del año 1890, el Kaiser Guillermo II destituirá a Bismarck por esta política y comenzará una política exterior más agresiva y basada en esta carrera armamentística que llevará definitivamente a la guerra. Otra de las causas será el optimismo bélico con el que las principales potencias veían un conflicto militar entre ambas. Hoy en día tenemos la consideración de la guerra como algo malo, algo que hay que evitar por encima de todas las cosas, debido fundamentalmente a las traumáticas experiencias del siglo XX. Pues bien, a comienzos de este siglo la guerra era visto como algo noble,
algo válido para solucionar las tensiones entre los países. Y vamos a centrarnos ahora en estudiar las causas más directas, aquellas que llevan irremediablemente a la guerra. Serán las tensiones ocurridas en la zona de los Balcanes provocada por los nacionalismos balcánicos y griegos contra el Imperio Otomano. Ello llevará a las guerras de los Balcanes entre los años 1912 y 1913, que tendrán como consecuencia la autonomía de las grandes nacionalidades balcánicas, como Bosnia y Serbia. A pesar de ello, estas nacionalidades estarán bajo el control de otras grandes potencias, como Austria o Rusia. Estas tensiones convertirán a los Balcanes en un polvorín. El 28 de junio del año 1914, cuando el heredero al trono austrohúngaro, Francisco Fernando, visitaba Bosnia, un territorio bajo control de los austríacos, un serbio, partidario de la autonomía de los Balcanes, asesinará al archiduque. Este será conocido como el asesinato de Sarajevo, allí donde se produjo, y significará uno de aquellos sucesos históricos que de pronto cambian el rumbo de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque el asesinato de Sarajevo será un auténtico efecto dominó entre las principales potencias, porque debido a ese sistema de alianza que veíamos anteriormente, atacar a una era atacar a las demás.